Bien, la duda que teníais concreta era qué tenía que ver la diferencial con la integración. Aquí podéis ver que la diferencial, la primitiva, cuando calculo esta integral de la diferencial me da la función original. Es decir, hasta ahora lo que sabíamos hacer era, nos daban una función y calculamos su derivada, la multiplicamos por dx y ya tenemos la diferencial. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Que conocemos esto, concretamente la diferencial, más dicho, digamos, lo más que nos vamos a fijar es esta derivada, y tenemos que averiguar cuál era su función y. Concretamente, si tenemos una función f de x mayúscula, vamos a ver por qué, es decir, ahora tenéis que estar muy atentos porque cambia toda la notación de lo que habíamos visto hasta ahora en derivadas. Es decir, ahora llamamos la función, en vez de una f minúscula, la vamos a llamar f mayúscula, ¿vale? Tenemos una función, podemos derivarla, es sencillo, derivamos esta función, nos da esta, y podemos diferenciarla, hacer su diferencial, pues simplemente añadiéndole a esto que tenemos de x, ¿vale? Solo que ahora a la derivada de f mayúscula lo vamos a llamar f minúscula, ¿vale? Es decir, la derivada del grande, f grande, es f pequeña, ¿de acuerdo? A nivel de notación, para que no os liéis mucho con lo que tenéis en vuestro libro. Es decir, ¿y ahora qué es lo que tenemos? Tenemos, esto no es una función, es una familia de funciones, porque este número es un número cualquiera, ¿vale? Esto es un número constante, que puede ser 0, 1, 2, 3, cualquier número. Es decir, todo esto y todas sus derivadas, la derivada de todos ellos siempre es la misma, porque esto es derivarlo siempre da 0, con lo cual la derivada coincide justo con esta parte, porque esto siempre es 0. Por lo tanto, cuando calculamos la diferencial nos da lo mismo siempre, y ahora lo que queremos hacer, hemos pasado de aquí a aquí, ahora vamos a conocer esta parte, y lo que queremos hacer es volver hacia atrás, hacer el camino inverso. Esta parte no la vamos a conocer y simplemente nos va a dar esto. De aquí a aquí va a ser más sencillo y esta parte de integración pues va a tener otras complejidades que habrá que, como las derivadas, tener unas técnicas concretas, pero que también una vez que hace una son todas parecidas. Bien, suponemos que tenemos una función mayúscula, su diferencial, y la integral de la diferencial es justamente f, lo mismo que habíamos dicho aquí, ¿vale? Simplemente he cambiado, donde pone i, he puesto f mayúscula, de x. La diferencial de f, como ya sabéis, es su derivada por dx, ¿vale? Simplemente he hecho un cambio y sigue dándome lo mismo. Vamos a ver un ejemplo concreto que es el mismo de antes, ese que teníamos allí, 6x más 7, que es el que nos van a dar, y vamos a partir de ahí, es decir, f de x minúscula, que es la derivada de f, ¿vale? Que es la que vamos a tener dentro de la integral, aquí, ¿vale? La derivada de f grande es f pequeña. Y hay que calcular esto, para calcular f grande, ¿vale? Esta de aquí, que es la que no conocemos. Bien, en este caso, como no estamos viendo un método de integración concreto, lo que sí, esta integral es fácil, se calcula aquí, además ya la sabíamos de antes, sabíamos que, volviendo hacia atrás, la integral es esta, 3x más 7 más c, es decir, siempre se añade c, porque lo que hemos dicho antes, todo esto derivado siempre me da esto, porque la derivada de esto, un número constante, recordad que la derivada de un número siempre es 0. Por lo tanto, respondiendo a lo que me habéis planteado de la diferencial, podemos decir que hasta ahora teníamos una función grande, f de x, la hemos diferenciado, ya sabíamos cómo diferenciarla, f', que la llamamos f chica, y que hemos calculado la diferencial. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Volver hacia atrás, que es el proceso de integración, para calcular su primitiva.